Señor, vengo a tus pies y me rindo ante ti. Tú eres mi amo, mi rey, mi Señor. Te doy gracias porque me perdonaste, por rociar tu sangre sobre mí, por morir y resucitar, por darme tu vida. Tú eres mi Dios. A ti te alabo y te adoro. Quiero servirte como tú quieres. Deseo agradarte, mi amo, mi amor, mi rey. Te doy toda la gloria y la honra. Te entrego mi vida y la derramo en libación, como un nardo de valor para ti. Te escojo a ti, mi bien, lo mejor. Sin ti, nada soy. Oh, mi Señor, oh, mi Dios, te amo, anhelo tu presencia. Te amo, eres mi bendición. Es más de lo que pensé, de lo que soñé o que pude imaginar. Has excedido la razón, mi corazón está lleno de ti. Es más de lo que pedí, tu dimensión, ¿quién la puede comprender? Tú eres más, Señor, mi amor, de lo que sé. Sí, de lo que entiendo, de lo que he pedido, lo que me das es según el gran poder de tu Espíritu, mucho más justicia y gracia, mucho más en abundancia te das a mí. Y me doy a ti. Tú eres más de lo que el mundo me predica. Eres salvación y vida. Más, tú eres más de lo que yo he merecido. Me harás reinar contigo. Salvación, mi vida, más, tú eres más de lo que yo he merecido, me harás reinar contigo, tú eres más, Señor. Hola, hola, hola.
Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, donde quiera que estés. Bienvenidos a una transmisión más a través de tu canal Ministerio Vida para Todos en Costa Rica. Es un gusto enorme, es un placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor a través de todos estos medios. Y queremos recordarles, antes de iniciar nuestro contenido del día de hoy o de la jornada de hoy, que puedes suscribirte a nuestro canal. Tan solo allí te metes en YouTube y les das suscribirse a nuestro canal Ministerio Vida para Todos en Costa Rica. También recordarte que puedes darle me gusta a nuestros contenidos y promoverlos para que la palabra de Dios llegue a todos los rincones de la tierra. De igual manera te invitamos a que puedas escribirnos al correo electrónico vidaparatodoscr@gmail.com, o en la parte final de este mensaje puedes también escribirnos en los números telefónicos que estarán desplegados en la pantalla. Y seguimos con nuestra serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Los Ministros del Nuevo Pacto. El mensaje de hoy es el mensaje número 18, cuyo nombre es Bajo la restricción de Dios. Bajo la restricción de Dios. Es muy importante que como ministros del Nuevo Pacto nosotros podamos vivir restringidos por Dios, podamos vivir guiados, encaminados por Él. Cuando hablamos de los ministros del Nuevo Pacto, es una palabra personalísima, dirigida hacia nosotros. Dios ya nos eligió, ya nos escogió, ya nos hizo sus ministros competentes de este ministerio del Nuevo Pacto, y eso nosotros lo vimos ya en mensajes pasados, en nuestra serie actual que es Los Ministros del Nuevo Pacto, así como también en la serie pasada el Ministerio del Nuevo Pacto, a la luz de lo que la Biblia nos habla en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. De manera que cuando se habla de los ministros del Nuevo Pacto, Dios ni en su iglesia debemos pensar que estamos hablando de un grupo estelar de personas, un grupo selecto, único, que discrimina a otros miembros del cuerpo de Cristo. No, todos los que fuimos regenerados con la vida de Dios, todos los que somos participantes de la naturaleza divina, ahora somos estos ministros del Nuevo Pacto. De manera que todo este hablar que va dirigido a los ministros del Nuevo Pacto, yo debo tomarlo para mí. Es un hablar que Dios ha dirigido a mí. Entonces, este mensaje, el mensaje número 18, que nos dice, bajo la restricción de Dios, significa que yo como ministro del Nuevo Pacto, tengo que vivir restringido por Dios, restringido por la comunión, por su hablar y por todo lo que vamos a ver a lo largo de este mensaje. Y vamos a ver allí desplegado en pantalla el primer versículo, 2 Corintios capítulo 2, versículo 4, que dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Amados hermanos y hermanas, demos aplicación a todas estas palabras que vamos a ver a lo largo de este mensaje. Cuando se nos hable allí de Corinto, piensa en el lugar geográfico donde estás, ya sea en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Belice, en Suramérica, en Norteamérica o en cualquier parte del mundo. Apliquémoslo y sintamos que este hablar va dirigido a nosotros. Entonces, dice allí la palabra, de nuevo lo vemos, por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí. Bueno, en este caso os transmitimos estos videos con muchos esfuerzos, con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, ese es el objetivo de nuestro mensaje hoy, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tenemos, que os tengo, el amor que el Señor dispensa por medio de nosotros, por medio de sus hijos, por medio de este hablar. Y antes vamos a iniciar con oración para que Dios nos hable
Hagamos esta oración de corazón que ponemos allí en la pantalla. Nos dice, cierra tus ojos, aunque también debes abrirlo para verlo, claro. Y le dices, mi Señor, te doy gracias porque sigues hablándome con tu palabra. Me vuelvo a ti en este momento para escuchar tu voz. Derriba todas las vendas que me impiden ver y los argumentos que no me dejan ser sencillo ni obedecerte. Como ministro del nuevo pacto, quiero servirte como tú quieres, según tu voluntad y no la mía. Haz que siempre pueda vivir bajo tu restricción, mi Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, ahora encaminémonos, iniciemos este recorrido, este viaje a lo largo de este mensaje juntos por medio del hablar del Señor. Y tenemos el primer punto, que es una introducción. En 1 Corintios, Pablo trató 11 problemas en la iglesia y presentó a Cristo como la solución a todos ellos, a todos estos problemas. Sin embargo, había un asunto pendiente que tratar: la generalidad de la iglesia en recibir otras enseñanzas que causaban daño al ministerio y a la edificación de la iglesia. Pablo ya había tratado muchísimos asuntos en 1 Corintios, pero en 2 Corintios, desde el capítulo 10 en adelante, Pablo inicia una defensa del ministerio del nuevo pacto por causa de que la iglesia estaba dando oídos a muchas otras enseñanzas, de manera que esa generalidad y esa relatividad con la cual se escuchaba la palabra, teniendo diferentes fuentes, teniendo diferentes autores, teniendo diferentes intérpretes, hacía que fuera contaminada, fuera leudada la palabra, la pura enseñanza de los apóstoles. Y hoy en día, mucho de esto también pasa en la iglesia. ¿Qué sucede? Que Dios viene a cuidarlo, y ya lo vamos a ver más adelante, con su celo, porque no quiere que esa generalidad. A veces oímos tantas fuentes, somos a veces tan relativos en oír diferentes fuentes. Hoy en día la palestra es el internet. Allí tenemos una infinidad de fuentes cristianas llenas de esa generalidad de la palabra, y somos muy generales y relativos, y oímos aquí, oímos allá, picamos aquí, picamos allá, pero es tanta generalidad, afecta nuestra edificación y nuestro crecimiento espiritual. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9 nos muestran esto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense aquí, ¿no? Hay algunos que aún promoviendo la palabra de Dios os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, es lo que significa anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Pablo es muy enfático y reiterativo en esto. Si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos y hermanas queridos, pendientes con esto. Muchas enseñanzas, muchas palabras, muchas doctrinas que se agolpan hoy en el cristianismo, que vienen a saturar con enseñanzas, con cosas que pueden ser estos otros evangelios. Y no es que haya otro evangelio, sino que este evangelio de Cristo es diferente, es pervertido. Y vemos aquí también en la palabra, en Mateo capítulo 24, versículos 4 al 5, respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O tal vez dirán:
yo vengo en nombre de Cristo y muchos serán engañados con esto. Y 1 Corintios 1:18, versículos 22 y 23 también dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Muchas de estas palabras que nosotros recibimos en este ministerio, palabras de negar la vida del alma, de tomar la cruz, de seguir al Señor, de vivir en el Espíritu, son locuras incluso para el mismo pueblo cristiano. Porque no son las palabras a las cuales está acostumbrado el pueblo de Dios a escuchar, de prosperidad, un pan leudado y blando. Dios lo que quiere es el pan ácimo, el pan limpio, el pan que es sin levadura. Y estas enseñanzas son las palabras de la cruz. Y seguimos leyendo allá en Corintios. Estas palabras salvan, dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque los judíos piden señales, en lo que hoy se busca mucho en el pueblo de Dios. Y los griegos buscan sabiduría. Estas son las dos cosas, las dos vertientes, siempre buscando señales y sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Vamos ahora a entrar en nuestro primer punto, luego de esta introducción. Y ustedes van a ir notando que luego, en el cierre del mensaje, como que vamos a hacer un ciclo, un círculo, un circuito. Volveremos en cierta forma hacia el principio. Entonces, el primer punto es la manera como Dios restringe a sus ministros. La manera como Dios restringe a sus ministros. Fíjense que como ministro del nuevo pacto no es que ahora servimos hacia adelante y como potros desbocados, no. Dios nos restringe porque su ministerio es un ministerio perfecto. Y ya vamos a ver más adelante el tema de la obediencia perfecta. Dice el subpunto A, no militamos según la carne. Primer subpunto, no militamos según la carne. Según los Corintios 10, 1-3 nos dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Y queremos decirles a ustedes esta palabra con humildad y también con osadía, con la mansedumbre y la ternura de Cristo, con el amor que nosotros les tenemos. Dice allí, siguiendo el versículo, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pareciera que a veces fueran los ministros del nuevo pacto, todos los ministros, considerados como si anduviésemos según la carne. Pero los ministros, tu hermano y hermana, y yo acá, todos nosotros como ministros del nuevo pacto, no andamos según la carne. No debemos andar según la carne y no militamos según la carne. En el concepto de la milicia, si bien en Costa Rica no hay ejército, pero en los países que hay ejército, la orden que viene desde el superior es obedecida y militamos ahora nosotros en este ejército de Cristo, que es el ejército celestial, en esta fuerza que pertenece al Señor, y no militamos según la carne. Un ministro del nuevo pacto no milita según la carne. Y dice también el subpunto B de este primer punto, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Lo primero, no militamos según la carne. Y lo segundo, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Segundo a los Corintios 10, seguimos allí, de versículo 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, fíjense, destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, allí resaltado, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Algunos elementos muy importantes que extraer aquí, en el hecho de que nuestras armas no son carnales,
nosotros no vamos a presentar, cuando hablamos de armas carnales, no estamos hablando de presentar necesariamente algo carnal, así tan visceral, tan expresado como el pecado. No, estamos hablando de cosas que no provienen de Dios, cuyo origen no es el Espíritu Santo, cuyo origen no es Dios mismo. De manera que hay asuntos que tienen que ver con el conocimiento que no vienen de Dios y son carnales. Y por eso dice allí, y lo vemos nuevamente en pantalla, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Y esos argumentos producen altivez y nos apartan de los pensamientos que son llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Y vemos allí definiciones. Sofismas, argumentos es también traducido como sofismas, allí como logismos, tiene que ver con lógica. ¿Y qué significa esto? Significa un pensamiento o retórica que busca inducir al error. Fíjense, pensamiento retórica muy bonito, que busca inducir al error, presentando con aparente lógica y significado, pero con fundamentos contradictorios y con la intención de engañar. Hay lógica, hay fundamentos, hay significados aparentes, todo muy bien, pero buscan engañar. También tenemos que ver aquí un subpunto dentro de esta misma definición de sofisma, logismo y argumentos. Cuando oímos a personas que no tienen una visión correcta de lo que Dios desea hacer en su obra, fíjense, por un lado, personas que no tienen una visión correcta, o a personas malintencionadas que hablan bonito. Hay aquí dos características, dos perfiles que pueden también ligarse, ¿no? Pueden estar, no es que son excluyentes esos perfiles. Entonces dice, nuestra mente empieza a argumentar si el camino que el Señor nos mostró es el correcto. Veamos esto, hermano. Dios nos dio una riqueza espiritual profunda, la palabra en este ministerio hablada, escrita, tantas riquezas. Pero a veces oímos voces que son muy lógicas, sofismas, argumentos, palabras bonitas. A veces también lo que dice allí, personas que no tienen necesariamente una mala intención, pero por no tener una buena visión de lo que es, una visión clara de lo que es cómo llevar la obra de Dios, entonces terminamos extraviados de la sincera fidelidad y de la obediencia a Cristo. Entonces, por un lado, hermanos, como ministros del nuevo pacto, no militamos según la carne y además nuestras armas no son carnales. No usamos la sabiduría de hombres, sino lo que tenemos acá son armas espirituales poderosas en Dios. Seguimos allí con las definiciones. Mientras más vivamos bajo argumentos, más comenzaremos a dudar. Mientras más vivamos bajo argumentos, más comenzaremos a dudar. Porque vamos a empezar a ver lo lógico, lo mental, si esto es o no es, si es correcto o está errado. Y dice, e incluso nos volveremos incrédulos. Como resultado, entraremos en desobediencia. Y fíjense allí una ecuación que tenemos: más argumentos nos llevan a más dudas, y más dudas nos lleva a más incredulidad, y todo esto va a derivar y va a traer como consecuencia total desobediencia al hablar del Señor. Amados hermanos, el Señor nos está hablando palabras riquísimas, y a veces en nuestro argumento sentimos que Dios nos está repitiendo, pero si el Señor nos repite es porque no estamos viviendo. No estamos teniendo la realidad de ese hablar. Entonces, argumentamos, pensamos, ¿por qué no hablar así? ¿Por qué no la palabra no debería más bien venir así? Y empiezan las dudas y Satanás se aprovecha de esto. Y eso genera incredulidad. Y la incredulidad nos va a llevar a desobedecer. Y al final terminaríamos apartados. Y por eso Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Fíjense, para apartarse del Dios vivo. Ahí está.
que no haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y luego nosotros leemos también allí, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado, esto es en el 4:2, la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, faltó creer, pero no creyeron. ¿Por qué? Porque empezaron a argumentar. Empezaron a ver la lógica. El pueblo de Israel, ¿será que lo que dice Moisés es verdad? ¿Acaso él es el oráculo de Dios? Y aún cuando hubo señales y prodigios y había manifestaciones claras de que eso era, no les aprovechó porque no oyeron creyendo. Y hoy en día, hermanos, viene este hablar en medio de este tiempo, pero el virus de la incredulidad nos lleva a dudar de este hablar. Nos lleva a dudar de este ministerio. El ministerio del nuevo pacto. Nos lleva a argumentar bajo sofismas, bajo logismos. A pensar, ¿será que esto es así? ¿Dudas? Y eso, incrédulo, me hace incrédulo y me hace desobediente. Por tanto, el subpunto 3 de este primer punto, necesitamos castigar, el subpunto C del primer punto, castigar nuestra desobediencia con, ¿cómo? Tenemos desobediencia, la castigamos con nuestra obediencia, obediencia total. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículos 6 y 7 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia, fíjense que está allí resaltado, ¿cómo castigo toda desobediencia? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y volvemos al ejemplo de la milicia. Los que están en el ejército, nosotros en este ejército celestial, viene una orden desde arriba, desde el Señor y también por medio de los líderes. El hablar, que Dios usando a sus apóstoles, guiando a su pueblo, y aún, como estamos como militares, ¿verdad? En este ejército celestial, nosotros obedecemos esa orden, aun cuando a veces no nos guste. O en nuestra lógica creamos, wow, creo que no debe ser así, creo que no debe actuarse ni procederse de esa forma. Pero entonces nosotros obedecemos igual y con eso castigamos nuestra desobediencia. Y al castigar nuestra desobediencia, en consecuencia también estamos castigando nuestras dudas, nuestra incredulidad, estamos castigando también nuestros propios argumentos y sofismas y logismos. Y entonces dice aquí, para que nuestra obediencia sea perfecta, miráis, fíjense ahí en la entrada del versículo 7, miráis las cosas según la apariencia, hermano. Tenemos que dejar de juzgar según la apariencia y ver la esencia, el contenido de lo que el Señor nos está trayendo y hablando. Segundo punto de nuestro mensaje de hoy, la delimitación que Dios establece para sus ministros. Fíjense que este asunto de los ministros del nuevo pacto no es que ahora, como decía al principio, ahora servimos de cualquier manera, de manera desordenada, ¿no? Dios, y lo estamos viendo a través de la palabra, en primer lugar, nos dice allí, ¿verdad? Lo vimos en el primer punto común, ahora no militamos según la carne, no tenemos armas carnales y castigamos toda desobediencia. Pero, de esa manera, el Señor nos restringe. Esa restricción tiene que ver mucho con la persona. Fue todo lo que vemos en este primer punto. Pero ahora en este segundo punto vamos a ver la delimitación que Dios establece para sus ministros y tiene que ver más con un asunto de coordinación. Y entonces el primer subpunto dice unanimidad y coordinación. Segunda a los Corintios capítulo 10 versículo 7 nos dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla, vean allí que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Fíjense que con los apóstoles, con Pablo mismo, el Señor estableció una regla por medida para llegar. No fue que ellos obraron de cualquier manera, desmedidamente, dicen, una regla por medida. Y dice Filipenses capítulo 3, versículo 16, sigamos una misma regla,
sintamos una misma cosa. Fíjense que aquí estamos viendo la parte de la unanimidad, sentir lo mismo, y la parte de la coordinación. Hay una regla, hay una línea, un lineamiento en este ejército. Si no, marcharíamos de cualquier manera, cada uno de manera separada, sin vivir bajo la restricción de Dios, sin estar bajo la restricción de Dios, ni del funcionamiento del mismo cuerpo de Cristo, sirviendo a Dios de la manera en que nos place. Necesitamos tener mucho cuidado con esto como ministros del nuevo pacto. Si tú y yo nos sentimos ministros del nuevo pacto, debemos tomar este hablar que viene del Señor para nosotros. Y como decíamos al principio, en esa exposición de motivos, lo hacemos por ese amor que hay en nosotros para con todos vosotros. Seguimos entonces allí, 2 Corintios 10, 14 al 18, dice, porque no nos hemos extralimitado. Fíjense que hay una pauta, ¿no? Unos límites. Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Hermanos y hermanas, nuestra expectativa es que haya este crecimiento espiritual, ese crecimiento de la fe en todos nosotros, en todos ustedes. De manera que por causa de ese crecimiento nosotros ampliemos, extendamos la ganancia espiritual, extendamos el evangelio a otras personas, porque como dice allí, volvemos a la pantalla, dice que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, es decir, habrá un valor por esto que estamos viendo, por esto que el Señor trae a través de sus siervos, pero eso es según el crecimiento espiritual que vamos teniendo. Como cuando un hijo es pequeño, él quizá no está muy consciente de todo lo que sus padres les dan, y no lo valora mucho, y hasta lo desprecia, y lo menosprecia, y lo subestima, y respeta en cierta forma también. Pero cuando va creciendo conforme a su madurez, él va valorando, wow, todo lo que mi padre y mi madre han hecho por mí, ya deja de ser el centro de atención él nada más. Entonces nosotros, hermanos, en este crecimiento espiritual, conforme esa medida de fe va abundando y va aumentando y vamos creciendo espiritualmente, empezamos a valorar hablar, todo el esfuerzo que nuestros cuidadores, que nuestros padres y madres espirituales hacen por nosotros. Y entonces dice que son muy engrandecidos, o sea, son valorados, son apreciados. Y dice que conforme a nuestra regla, allí dice, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, porque a medida que el Señor va creciendo, va aumentando, y entonces ya pasamos a expandir y a cuidar a otras personas, y también a que todos consiervos, unos y otros, los que están cuidando y los que son cuidados, ya empiezan a crecer los que son cuidados, y ellos también son factores de expansión. Y dice allí, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Nosotros no buscamos nuestra gloria, no nos andamos vanagloriando en nuestra obra, nunca vamos a decir, miren lo que hago, miren lo que he hecho, miren lo que estamos haciendo, no, sino que el Señor, esperamos en el Señor, que sea Él el que en su debido momento, cuando Él venga, nos recompense. Y aquí el segundo subpunto de este segundo punto dice, también otra de las cosas por las cuales un ministro de Dios es delimitado, ilimitado y vive bajo restricción, no solo es la unanimidad y la coordinación, sino también el sentir interior y las circunstancias exteriores. Por una parte el Espíritu dentro de nosotros guiándonos como esa unción, y por otro lado también circunstancias que nos limitan. Y por eso vemos un ejemplo muy gráfico en Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. De esto hablamos en mensajes pasados. Hablar la palabra en Asia, fíjense, wow, el Espíritu mismo prohibiendo a Pablo y Silas. Y dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, de nuevo intentaron, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.
Fíjense aquí, hermanos, que no se le estaba abriendo puerta a Pablo para predicar el evangelio en Asia, sino que Dios le estaba mostrando que el camino era hacia Europa. Dios le estaba dando incluso una delimitación geográfica. Y a veces creemos que por estar haciendo la obra de Dios nosotros vamos para adelante como unos tractores arrasando con todo, ¿no? Pero Dios nos establece límites, nos establece espacios, áreas de influencia que pueden ser locales, regionales, nacionales e internacionales, y debemos estar claros en esto. Entonces dice aquí, y se le mostró a Pablo una visión de una noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Fíjense que la guía era hacia Europa, y por allí entraron a Atenas, a Corinto mismo, que era parte de Europa. Y dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces allí ellos estuvieron y conquistaron iglesias como Filipos, como Tesalónica, y en el área de Macedonia. Y por eso vemos también en el subpunto C, área geográfica y grupos de personas definidos. Dios se establece para sus ministros, para nosotros, sus ministros, hermanos. Subpunto C, área geográfica y grupos de personas definidos. Dios nos los establece también como ministros del nuevo pacto que somos. Efesios capítulo 3, versículos 1 y 2 y versículo 8, Pablo nos muestra esto. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. El ministerio de Pablo estaba centrado de parte de Dios en que fuera a los gentiles. Y dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, ¿quiénes? Los gentiles. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, dice, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Estaba delimitado, marcado su ministerio de parte de Dios. No estaba yendo él así adelante. Y él reportaba según eso y tenía comunión con los hermanos y con los otros apóstoles según esa delimitación. Gálatas capítulo 2, versículo 8 dice, pues el que actúa en Pedro, fíjense, aquí hay un gran ejemplo también de esto, en Pedro, para el apostolado de la circuncisión. Pedro iba a los judíos, al pueblo de Israel, y también actuó también en mí, dice Pablo, para con los gentiles. Fíjense, tenían definidas sus áreas geográficas y sus grupos de personas. Y el subpunto D de este segundo punto dice función específica según la actividad. Romanos 12, 3 al 5 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios les dio a cada uno un lugar y una función específica en el cuerpo, y según esto también somos delimitados, según el área de función y el espacio, el lugar en el cual nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Imagínense, si todos quisiéramos ser oídos, tendríamos grandes orejotas. Y si todos quisiéramos ser boca, entonces seríamos el cuerpo bocón de Cristo, ¿no? Por decirlo así. Pero todos los miembros tienen diferentes funciones y diferentes áreas. Y entonces cada uno, dice allí, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Entonces esto también delimita. Por un lado, el primer punto que vimos, la restricción interior con la persona. Por otro lado, esta restricción que tiene que ver con lo exterior, con la coordinación, la comunión, con el área geográfica, el espacio que Dios nos ha dado, con el sentir interior, que fue el subpunto B, y con las circunstancias exteriores, y también con la función específica según la actividad, según el rol y función que Dios nos dio en el cuerpo de Cristo. Todo esto, hermano, tenemos que tenerlo claros como ministros del nuevo pacto. Y, por último, vamos a llegar entonces a lo que es el tercer punto. El tercer punto que dice la sencillez y la pureza. La sencillez y la pureza debidas a Cristo. Hermanos y hermanas, mucha atención con este punto. Entonces, hermanos, aquí queremos de verdad, en el nombre del Señor, oír este consejo espiritual de parte de nuestro Dios. Oír, sentir al Señor que debemos salir de todo sofisma, salir de todo argumento,
salir de toda incredulidad, de toda duda, de toda desobediencia y entrar, hermanos, en esa sencillez, en esa pureza. Estos son los parámetros, esa línea que nos dio Pablo. En 2 Corintios capítulo 10, y luego en el 11, que es lo que vamos a ver en este tercer punto. Porque Pablo trató muchos problemas, como dijimos al principio en la iglesia, pero quedaba algo pendiente, y era la defensa del ministerio. Y hoy hablamos en nombre de este ministerio, del ministerio del nuevo pacto. Y defendemos esto que el Señor nos ha dado. Porque a veces buscamos tantas otras cosas. Ocupar lugares que Dios no nos ha dado. Dios nos llamó, estamos aquí. Formamos parte del cuerpo de Cristo y nos dio este lugar en el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto debemos sentirnos identificados, sentirnos dolientes, sentirnos parte de esto. Y dice allí el primer subpunto: oye, hermano, oye el consejo santo, toléralo, porque es celo de Dios. Hermanos y hermanas, 2 Corintios 11, 1 al 2 dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hermanos, en el nombre del Señor les hablamos, les pedimos, les rogamos, como Pablo dice, os ruego, os rogamos no de adulancia y de súplica, sino de que se pongan del lado del Señor, como significa ruego en griego. Ponerse del lado del Señor. Hermanos, ustedes que toleran tanto hablar, toleren ahora este hablar. Porque hay mucho hablar en la palestra que es el internet, todo saturado, todo lleno. Pero pedimos en el nombre del Señor: toleradnos un poco de locura. Sí, toleradnos. Dice, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? No por un celo hacia el sistema caído, sino porque estamos presentando a los miembros del cuerpo de Cristo en vías, los estamos llevando juntos, marchando a ser esa novia sin mancha y sin arruga de la cual habla Efesios, para presentarlos, como dice allí, una virgen pura en Cristo. Esa es la motivación, no es un control, es que queremos llevarlos juntos a avanzar, ser esa virgen pura. Y dice el subpunto B de este tercer punto: Satanás es el primer superapóstol y también tiene sus ministros operando hoy. Por eso 2 Corintios 11:3, allí siguiendo en el 11, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, tenemos que guardarnos tantos sofismas, tantas lógicas, tantas cosas que nos llevan a desobediencia. Génesis 3, 1 al 7 es una gráfica, por eso Pablo puso de ejemplo cómo la serpiente con su astucia engañó a Eva. No fue algo que se viera, que fuera obvio, no. Fue algo encubierto, fue algo que pasó, que entró allí como una zorrilla, que se fue metiendo y fue contaminando y fue dañando. Fue algo que no se evidenció, algo oculto, como trabaja Satanás. Y Génesis 3, 1 al 7 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Fíjense, sembró la duda. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis. Fíjense que en medio de la duda el Señor no habló de tocar, Él habló de comer, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, y resaltamos siempre la voz de la serpiente en amarillo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo
el bien y el mal. ¿Y de qué nos sirve, hermanos y hermanas, saber el bien y el mal? Tener todo el conocimiento operativo que hay en el mundo cristiano, de tantas palabras y tanta revelación, y no cumplir, seguir esta línea del árbol de la vida, seguir esto que Dios nos ha dado en su cuerpo, sentirnos identificados, dolientes de esto. Al final terminamos perdidos en nuestros argumentos, en nuestra lógica, en nuestras dudas y por lo tanto, como consecuencia, en nuestra desobediencia. Dice, vio la mujer, allí está la desobediencia, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Conocieron, pero no sirvió de nada, amados hermanos, porque no era el plan y el propósito de Dios. Segundo a los Corintios capítulo 11, versículos 4 al 5, y seguimos viendo este subpunto. Este subpunto dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, fíjense que por eso hablábamos de volver como un ciclo, en un circuito al principio, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Fíjense Pablo aquí hablando. Han recibido tanto, reciben tanto hablar. Toleran de aquí, toleran de allá. Ahora toleren esto. Este hablar, dice aquí Pablo. Y nosotros hablamos como si fuéramos hoy Pablo diciendo, toleren esto. Porque aquí habla de grandes apóstoles. Y el primer y gran superapóstol, como vimos allí en el título de este subpunto, fue Satanás. Isaías 14 y Ezequiel 28 lo muestran. Era un gran lucero, un querubín protector. Y él terminó descarriado, terminó sin hacer la voluntad de Dios, y hoy en día usa esos artificios, esos artilugios, superapóstoles, muy grandes, grandes apóstoles, que la palabra original es superapóstoles en griego, y al final desvían al pueblo de Dios. Y dice Mateo 7:13 al 15, entrad por la puerta estrecha. Este hablar que viene del Señor es una puerta estrecha, porque la puerta ancha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Guardaos, hermanos, de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hermanos y hermanas queridos, vean esto. Esta palabra que el Señor nos está dando es una puerta estrecha. Incluso va a tener pocos simpatizantes, porque pocos van a hallar este camino estrecho. Pocos lo quieren en realidad. Y más bien va a sufrir oposición. Y dice aquí, seguimos leyendo, segunda a los Corintios 11, 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles. Son una mentira, una farsa, dice. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla esto, dice, no se extrañen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Siempre va a parecer bonito, no va a ser algo feo. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, no esperemos que el hablar de Satanás y de sus ministros, o estos superapóstoles, grandes apóstoles, como habla Pablo, va a ser algo feo. Va a ser algo más bien atractivo, porque se disfraza como Satanás, igual sus ministros, como un ángel de luz. Atractivo, bonito, atractivo para el pueblo de Dios, y por lo tanto va a derivar en su perdición conforme a sus obras. Como dice allí, seguimos leyendo. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 al 4. Estamos ya en la recta final de nuestro mensaje. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
No estarán dispuestos a decir, no, esta puerta angosta, estrecha, como nos restringe, bajo la restricción de Dios, no queremos sufrir. No sufrirán, vendrán los tiempos de ese frío espiritual, de no querer sufrir la sana doctrina. Porque nos provoca restricción y no nos gusta que nos lo digan. Pero vamos a tolerarla para que el Señor nos lleve a bendición, a salvación. Y dice, sino que teniendo comezón de oír, querer oír aquí, querer oír allá, lo bueno, si tengo una necesidad, mi necesidad es esta espiritualmente, entonces busco palabras relacionadas con eso, y si es aquella, busco de esto y de lo otro, consejería por aquí y por allá. Y ahí comezón de oír, buscando comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas, y a los cuentos, y a las fábulas profanas y de viejas que le dijo Pablo a Timoteo, y totalmente desviado. Eso abunda hoy, amados hermanos y hermanas. Tenemos que vacunarnos contra ese virus. Y si ya el virus ha afectado, curarnos y vacunarnos para que no nos afecte. 5 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, esperemos que no sea el caso de los centroamericanos, ni de los suramericanos, ni de los norteamericanos, ni de nada, ni de costarricenses, ni de nicaragüenses, ni de colombianos, venezolanos, brasileños, no. Que no sea en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo, hermanos. Se interesaban solo en esa comezón, en querer oír y decir, como ya oí algo nuevo, entonces vamos a decirlo. Y estaban llenos de eso. No sufrían ya la doctrina sana. Juan 6, 64 al 68, un ejemplo del Señor, pero hay algunos de vosotros que no creen. La incredulidad, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjense, con el mismo Señor recibieron desprecio. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y el Señor nos pregunta, ¿oyen esto? ¿Lo están tolerando? ¿No lo están tolerando? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amados hermanos y hermanas, ¿a quién iremos? No seamos incrédulos a este hablar. Oigamos, creamos, obedezcamos. El Señor nos va a dar recompensa después. Por eso primera de Pedro 5, 5 al 6 nos dice, y el 10, igualmente jóvenes. Aquí jóvenes no vamos a aplicarlo solamente literal, sino también jóvenes, aquellos que nos falta todavía crecer más, los que les falta crecer más espiritualmente, jóvenes espiritualmente, está sujeto a los ancianos, es decir, a los más crecidos, a los que te están liderando. Sujétate, no dudes de ese hablar. Tú que estás creciendo espiritualmente, no dudes de ese hablar del que te encamina, que te lidera, de vuestros guías, de vuestros padres espirituales y madres espirituales. Y todos sumisos unos a otros, porque dice después que vamos a crecer, todos estamos allí creciendo, y sujetos unos a otros, miembros del cuerpo, cuidándonos unos con otros, revestidos de humildad. Humildad, hermanos, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Recibamos esta palabra con humildad, como dice Pablo al principio, con humildad y mansedumbre decimos esto. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Hoy, hermano, no nos interesa sino humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere el tiempo. Cuando Él venga, el Señor nos va a exaltar por nuestra obediencia hoy. Al principio tal vez no nos convence, pero obedecemos y el Señor nos bendice en la obediencia. No quiere tanto sacrificio, sino obediencia. Nos bendice en obediencia y Él nos galardonará y nos va a dar esa convicción ahora de seguir avanzando, obedeciendo y avanzando como un ejército. Y dice allí, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, porque vamos a padecer aquí en esto, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Y cierro, hermanos y amigos, queridos, con esta porción de 2 Corintios capítulo 2, versículo 4, que dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, y lo aplico aquí con esto, la mucha tribulación, el gran deseo de querer en nuestra angustia de corazón,
queremos, en nuestra angustia de corazón, transmitimos. Aquí no escribimos, estamos transmitiendo estas palabras con muchas lágrimas, con mucho sufrimiento, para guardarlos, para presentarlos como una virgen pura en Cristo, no para que sean contristados, sino para accionar ahora esta palabra, obedecer esta palabra, y para que sepan, amados hermanos, que en el corazón cuán grande es el amor que os tengo, cuán grande es el amor que les tenemos. Los amamos, los queremos, los celamos con celo de Dios. Gracias por tolerar esta palabra. Y ahora obedezcamos, no dudemos, avancemos para ser galardonados. Y ahora oremos en el nombre del Señor. Señor Jesús, Padre, te damos muchas gracias por este hablar. Señor, por las palabras que nos estás trayendo en este tiempo. Queremos valorar, Señor, las palabras proféticas que nos traes. Señor, lo que nos estás ministrando. Y líbranos, Señor, de la comezón de oír, de los argumentos, de los logismos. Señor, líbranos de los sofismas, de la lógica, de eso, Señor, que es carnal, que nos hace dudar, que nos hace corrompernos, que impide que te obedezcamos, Señor. Nosotros queremos ser estos ministros del nuevo pacto que te sirven, Señor, según tu voluntad, como tú nos guías y como tú lo estableces. Señor, bajo tu restricción, bajo tu delimitación. Queremos, Señor, estar en sencillez, andar en sencillez y en pureza. Y si nos hemos apartado de ella, Señor, volvernos a esa sencillez y a esa pureza como en el principio, Señor. Guárdanos en este huerto que es la vida de la iglesia. E impide, Señor, que Satanás entre a sembrar las dudas en nuestros corazones. Señor Jesús, queremos avanzar, Padre. Avanzar con tu Espíritu accionando en nosotros. Para ser galardonados contigo. Entrar por esta puerta estrecha que es tan difícil y pocos la hallan. Señor, pero queremos encontrar ese camino en ti. Oh, ayúdanos, Señor. Aleluya, Señor. Amén. Te invitamos a nuestra próxima transmisión, el próximo fin de semana. Y también te recordamos darle me gusta a nuestros contenidos y suscribirte a nuestro canal. Y por supuesto seguir también al Ministerio de Mujeres con sus transmisiones a través del canal. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo y caluroso. Los amamos en Cristo. Bendiciones.